Bien, amigo, y hoy vamos a hablar de un tema que no hablo hace, déjame ver, 7 años hace que no hablo de esto. Resulta que en el 2015 yo traje al programa a una doctora de la Universidad de Salamanca de nombre María Blanco. ¿Y qué tenía de peculiar esta doctora? Pues esta doctora tenía de peculiar que estaba haciendo un doctorado en podcasting. El podcast, como ustedes saben, surgió en el 2004 en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que ya próximamente cumple los 20 años. Todavía es jovencito, pero no es ningún niño tampoco, ya lleva unos añitos. Y entonces tiene la peculiaridad de que en los centros universitarios de los Estados Unidos se cubre como una disciplina hasta el nivel de doctorado, a nivel de bachillerato, de maestría y de doctorado. En Puerto Rico, como hemos discutido antes en el programa, con suerte le dedican una sesión y no completa. Eh, yo he escuchado de gente que han ido a dar charlas de podcasting a una clase de comunicaciones y no le conceden ni la hora completa. Así que esa es la importancia que a nivel local le damos esto en nuestras universidades. Pero ¿por qué yo traigo este tema de nuevo? Bueno, pues porque cuando yo entrevisté a la doctora María Blanco en el 2015, yo hice un poco de investigación, como hago siempre, para prepararme para entrevistarla, hacer preguntas inteligentes. Y descubrí que para esa misma época, unos meses antes que ella, se había hecho una tesis en la Universidad Complutense en Madrid, que tenía que ver precisamente con podcasting también. Pero todo esto había sucedido en la madre patria, allá en España. En los Estados Unidos yo sé que se habla de podcasting también en las universidades, particularmente en la Universidad de Arizona, que es bastante progresista en todo este asunto de comunicaciones, y en las universidades del Ivy League en el noreste de los Estados Unidos. Pero en Puerto Rico, como les digo, pues nadie habla de estas cosas. O sea, tenemos un rezago de 5 o 7 años, que lo digo también frecuentemente en el programa y la gente me critica y dice, tú siempre tiras a Puerto Rico a mondongo. Pero es que si las cosas son como son, pues uno tiene que contarlas como son. No puede inventarse un universo ideal. Las cosas son como son y nada más. Pues resulta que entrevistando a otro caballero, descubrí que en Puerto Rico hay una joven que está haciendo una tesis en podcasting. No una tesis propiamente porque en su universidad me dijo ella que no se hacen tesis, pero básicamente está defendiendo un grado doctoral y lo está defendiendo en el área de podcasting en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Ella se llama Gabriela Ortiz y es 100% puertorriqueña. Así que podemos decir que tenemos una puertorriqueña que próximamente va a ser doctora en el área de podcasting. Gabriela, bienvenida al programa. Gracias, Orlando, por tenerme aquí. Me pone un poco ansiosa ese título de doctoranda o de doctora, pero la meta, es lo que se espera que culmine el próximo año, año y medio, digamos. Gracias por estar aquí, por traerme. El placer es todo mío. Para beneficio de la audiencia, doctoranda quiere decir que está cursando el doctorado en X tema, en el que sea. Cuando defienda su tesis o defienda el grado de la manera que lo defienden allá, pues entonces será en propiedad doctora, ¿cierto? Así mismo es. Y tengo que hacerte una breve corrección. Me alegra mucho que hayas hecho esta introducción, pero la salvedad es que en la Universidad de Navarra los doctorados sí se conceden mediante tesis. Lo que sí está ocurriendo es que recientemente, digamos, semestre pasado, se ha incorporado otro método para obtener el grado finalmente, y es mediante la realización de unos artículos rankeados o establecidos en una revista de bastante prestigio, y yo me he acogido a esa metodología. No quiere decir que los grados todavía no se concedan mediante tesis. Sí, están las dos metodologías, por lo menos en la Universidad de Navarra, es lo que está ahora. Bueno, y entonces la pregunta obligada es, la Universidad de Navarra queda en Pamplona, ¿cierto? Así mismo es. La primera pregunta tiene que ser, ¿has corrido con los toros en la San Fermines? Pues mira, he estado en los Sanfermines, no he corrido con los toros, pero sí estuve en esa festividad que se extiende por un periodo
mucho más extenso que las fiestas de la calle San Sebastián aquí en Puerto Rico. Ajá. Creo que dura un poco más de una semana, digamos. Y sí, es un ambiente muy internacional, que es lo que atrae, y un compartir de mucho orgullo también. No lo sabemos, lo sabemos. Por eso te pregunto, y es una pregunta sencillamente para romper el hielo. Obviamente no tiene que ver nada con podcasting, pero es que el que habla de Pamplona y habla de que hay que hablar de los Sanfermines, obligado. Eso es así, por eso eso se ha exteriorizado y por eso se reconoce la ciudad. Pamplona es la capital de Navarra, es una ciudad es pequeña, se puede comparar con el viejo San Juan, porque tiene ese estilo colonial. Correcto. Y entonces a mí me recibieron muy bien, me acogieron muy bien en la universidad, así que agradecida también por eso, ese tiempo que estuve allí estudiando. Déjame hacerte una anécdota sobre España. Tú sabes que cuando uno viaja, el último día que uno regresa a su casa, pues tiene esa añoranza de regresar a su casa, ¿verdad? Uh-huh. España es el único sitio donde yo he ido y el día que me fui me dio pena. De verdad que sí. ¿Qué será, no? De verdad que sí. Y mira, yo he viajado bastante. No soy la persona que más ha viajado en la vida, pero soy fotógrafo paisajista y eso se hace viajando. Así que he viajado bastante y es el único sitio que el día que me vine para mi casa me dio pena. Bueno, pues entonces la pasaste bien, eso significa. Muy bien. Sí. La primera pregunta seria, ¿por qué la Universidad de Navarra? Bueno, pues mira, esa pregunta quizás me la he hecho yo misma y me la han preguntado otras personas. Yo resumiría eso porque ideologías políticas, digamos, por mi ideología política y también por cosas lingüísticas, meramente lingüísticas. Aparte de que en términos de, estuve haciendo una búsqueda, al igual que tú te preparas para tus entrevistas, yo me preparé para seleccionar la universidad a la que iba a hacer mi doctorado. La Universidad de Navarra tiene una muy buena categorización entre universidades que ofrecen grados en comunicación. Y en Puerto Rico hay periodistas conocidos en los medios que son egresados de la Universidad de Navarra y bueno, me interesé por eso. Aparte de que siempre se dice en las universidades y en la Escuela de Comunicación aquí en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, que los grados universitarios deben diversificarse. No todos deben ser obtenidos en la misma universidad. Así que por cuestiones también muy pragmáticas de este mundo académico, decidí ir a la Universidad de Navarra, bueno, para estar más capacitada o mejor establecida, digamos, entre colegas en la universidad. Luego sí decido entrar a trabajar. ¿El grado de maestría y el grado de bachillerato los hiciste ambos en Puerto Rico? Sí, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. También soy orgullosamente jerezana. Ahí obtuve un bachillerato en estudios hispánicos con segunda concentración en periodismo y luego hice una maestría en lingüística hispánica. Así que he estado por ahí en estos años académicos, que van como 13, digamos, desde el 2008, circundando por ahí entre las comunicaciones, el lenguaje, la escritura, la redacción, por ahí va el asunto. Si más gente entendiera eso, que la raíz de la comunicación vive en la redacción. Sí, yo creo que es vital, es vital. Qué pena. Sí. Yo quisiera que más gente entendiera eso. Pregunto, la UPI, como nosotros decimos cariñosamente, entiéndase la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, puede ser bastante americana en su estilo de enseñanza, por la misma influencia que tiene Puerto Rico de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué diferencia tú has encontrado entre el mundo de la comunicación al estilo europeo vis a vis el mundo de la comunicación al estilo americano? Bueno, pues yo estuve en Pamplona unos 6 meses y tomé unos, digamos, 4 cursos doctorales, que era lo que me requerían para el grado. Ya luego ha sido el proceso de redacción de artículos. Pero puedo sintetizar esa pregunta comparándola, ¿verdad?, con mis clases que cogí acá, en que quizás hay un poco más de
teorización, digamos, de los temas. Alguna comparación quizás más exacta. Aquí en Puerto Rico no quiere decir que no se discute, que los estudiantes no tienen la oportunidad de discutir ideas con el profesor en grupo, lo que sea, pero creo que esa oportunidad de teorizar, de involucrar quizás más temas del universo universitario para discutir uno en particular, eso sí lo tuve allá. Fue mi experiencia, hablo por mi experiencia, ¿verdad? Ajá. No sé si otro estudiante que haya salido de Puerto Rico a estudiar en España tenga esa misma apreciación, pero en mi caso fue eso. Resumiéndolo, que se estudian o se analizan los temas desde un entorno mucho más universitario, más general, más global. Yo, Eso, yo a veces siento, y quisiera que tú me digas si tú coincides conmigo en esto o no, yo a veces siento que la comunicación en los Estados Unidos gravita más hacia el dinero. Vis a vis en Europa, que tiene una connotación más social, una connotación más de bienestar social. Eh, ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? bueno, ahí eso tiene muchos matices, eso que estás planteando, pero yo diría que en Europa, particularmente en España, que es donde me he movido, la cultura se prioriza. Hay mucha tendencia a que los elementos culturales y de arte estén muy presentes en la vida cotidiana. No sé si en Estados Unidos, más allá de Nueva York, sea lo mismo, se corra con esa misma suerte, pero en términos universitarios creo que eso también se ve, esa priorización de la cultura. Mencionabas algo de que la educación se está moviendo a hacer un negocio. Yo diría que eso no solamente ocurre en Estados Unidos, yo pensaría que todo se está convirtiendo en un negocio ahora mismo y todo gira en torno al dinero y Sí, a esa, digamos, esa relación producto, mercancía, adquirir, no sí, sé, por ahí. pero yo, por ejemplo, te hago ese comentario porque yo creo que no pasan 2 días desde que tú llegues a España sin que tropieces con la frase que te la va a decir un español, que ellos trabajan para vivir y nosotros vivimos para trabajar. Bueno, eso también, eso sí, en ese aspecto de la agilidad o la rapidez con la que se mueve la dinámica en Estados Unidos, creo que puede comparar mucho con lo pausado que pueda hacer esa cotidianidad. Volvemos, me circunscribo al mundo de España y a las ciudades donde he estado. Creo que la gente, si va a su trabajo, sale de su trabajo y tiene esa oportunidad de distraerse con la cultura, de encontrarse con amigos en cafetines o en puestos en las plazas. Se toma la vida como mucho más pausada, y eso es bueno, eso aporta inclusive a la producción, a la productividad del ser humano. Siempre que hay un espacio para parar la faena del día y distraerse y volver al otro día, eso es conveniente. Aquí en Puerto Rico creo que hemos adoptado ese modelo de Estados Unidos que dice que es todo producir, 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 de si se puede estar produciendo 12 horas, mejor. Yo de hecho tuve ese choque cultural bien joven, afortunadamente, pues cuando fui a España pues era joven y me afectó al punto de que moldía mi vida alrededor de eso. Yo en el 1990 arranqué un negocio en mi casa y estuve 25 años trabajando de mi casa y entonces pues obviamente todas mis reglas las dictaba yo y trabajaba a mi aire, como dicen los españoles, que el día que quería levantarme a las 10 de la mañana, me levantaba a las 10 de la mañana y cuadraba la cosa trabajando luego hasta las 8 de la noche, porque la consigna era cumplir con el cliente. No es que tú para ser feliz y para trabajar holgadamente quedes mal con la gente, esa no es la idea, pero el sentido de que mi vida yo la controlo y que yo hago con mi vida lo que yo quiera, eso lo aprendí bien temprano y creo que lo aprendí de ellos. Bueno, esa es la llamada vida freelance, que ahora está de moda, digamos, o Ajá. los procesos políticos y económicos que, oye, están a nivel mundial, ¿no? Eso no es solamente de Estados Unidos. Esos procesos económicos y políticos han llevado a que el trabajo
sea así, o sea, esa sea una modalidad cada vez más aceptada, eso del freelance. Pues yo de hecho en el 1990 renuncié a un puesto que tenía en la Puerto Rico Telephone Company, que todo el mundo me dijo que estaba loco, para irme a trabajar en mi casa en pantalones cortos y un polo, sirviendo al mercado farmacéutico en Puerto Rico. Y estuve 25 años en eso y te digo, no lo cambiaría por nada en la vida, porque yo sabía lo que era cerrar un día de la semana. Hoy no vamos a abrir porque hoy vamos a estar en el field day de los nenes. ¿Ves? Y ese tipo de control no lo tenían mis compañeros. Yo viví mi vida a mi aire y a mi manera y le di importancia a las cosas que yo entendía que eran importantes. Muchos y muchas te dirán dichoso que pudiste crear ese balance entre el trabajo, pero hay que estar capacitado para un nivel de organización tremendo. Eso es una habilidad que las personas que trabajan por su cuenta desarrollan y es necesario que la desarrollen, porque si no, esa barrera... Yo siempre he dicho que hay gente que necesita tener un jefe porque no pueden organizar su vida. Pero si tú tienes esa destreza de tú estar ¿cómo se llama? En control de tu vida, pero controlar de verdad tu vida, no es que tu vida te controle a ti. Si tú tienes esa habilidad, mira, no hay felicidad más grande que tú hacer con tu vida lo que tú quieras. Así es, así es. Oye, yo estuve haciendo mi asignación, yo me leí el artículo de Podcast Culture. En Puerto Rico hacía una oferta nativa digital que redactaste en colaboración con la doctora Elsa Moreno. Obviamente de allá de la Universidad de Navarra. Entiendo que ella es lo que equivaldría a tu directora de tesis, si hubiera una tesis. Sí. O sea, ella es la que está dirigiendo tu doctorado. Y ella es mi mentora. Y entonces me gustaría conversar un poco sobre ese artículo. Primeramente, antes que todo, ¿por qué el título en Spanglish? ¿Por qué Podcast Culture en Puerto Rico y no la cultura del podcast en Puerto Rico hacia una oferta nativa digital? ¿Por qué ese anglicismo? Bueno, cuestiones también muy técnicas y de aceptación del artículo en este mundo de las revistas académicas. La tecnología, los temas tecnológicos se mueven mucho en esa inserción de léxico, anglicismos, léxico anglicado, así que es meramente por eso. Como ves también en el texto, hay otro tipo de palabras que no se traducen, están en su lengua nativa, en el inglés. Y es por esto de una estrategia, digamos, de podernos sumergir ahí en los temas tecnológicos. De hecho, tú estás dándome, como dicen, por donde me gusta, porque desde que yo arranqué este programa en el 2010, yo siempre le he dicho al público que en este programa se atropella el vernáculo, porque aquí se habla de la tecnología en su idioma. O sea, las cosas que se llaman en inglés, si tú las traduces al español, lo que suenan es a disparate. Y yo tengo esa pelea inclusive con mucha gente que está en el mundo del podcasting porque se han empeñado en llamarle que por difusión. Y yo digo, eso te sonará perfectamente castellano, pero eso nadie lo va a llamar así. Porque imagínate, en los Estados Unidos hay un individuo que difícilmente haya una persona con más clout que él. Y ahí está el anglicismo. Pero el individuo se llama Leo Laporte. Y Leo Laporte estuvo casi 10 años llamándole a los podcasts netcast. ¿Y sabe lo que sucedió? Que ahora cuando él arranca su podcast dice podcast for you. O sea, él tiene como un estribillo que es el que arranca al comienzo del programa y quitó los netcast y claudicó y le llama podcast porque es que así es que se llama. O sea, tú sabes, no nos empeñemos en reescribir la historia. En términos de escritura, sí puedo decirte que está avalado que se escriba podcast con su acentuación, bueno, como corresponde al español, con la acentuación en la O. Podcast. Ajá. Está aceptado, lo puedes escribir así con el acento y estás bien con eso. Sí, no hay duda, pero que, o sea, lo que estás haciendo es latinizando un término que de por sí está en inglés, como mismo podría ser un galicismo, que lo traigas del francés. O sea, los españoles no son muy amigos los franceses, así que no creo que traigan muchas cosas del francés, pero ¿cómo se llama? El que tú traigas el término de otro idioma y le enganches un acento para convertirlo en español, no le está cambiando la esencia, que se llama podcast, y no nos empeñemos en llamarle otra cosa. Bueno, también puede confundir, puede haber una tendencia a confundir que las
cosas hay que llamarlas por su nombre, como son, así. Correcto. Me da la impresión, abundando en tu artículo, que la Universidad de Navarra ve el podcasting como un fenómeno del periodismo. Estoy en lo primero, estoy en lo correcto, y segundo, si eso es correcto, ¿por qué? Bueno, no sé si contestar de manera así tan general. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy matriculada dentro de un departamento de proyectos periodísticos. Ahí es que, bueno, mi propuesta inicial para poder ser admitida en la universidad pasó por un proceso hasta que dimos con la profesora Elsa Moreno, que es quien mejor estaba, digamos, capacitada o interesada en trabajar junto a mí estos proyectos. Y ella ofrece clases dentro de la Facultad de Comunicación, pero está adscrita a ese departamento de proyectos periodísticos. Supongo que contestando a tu pregunta, sí lo verán como un ejercicio periodístico particular, pero no me atrevo a categorizarlo así, a contestarte tan categóricamente. No, te lo digo por lo mismo que dice el escrito, ¿no? Pero yo intuyo eso, ¿ves? Pero me resulta curioso porque si yo fuera a catalogar el podcasting como viniendo de algún sitio, tendería a pensar que viene de la radio, porque de hecho las primeras personas que incursionaron en el podcasting eran gente que venían del mundo de la radio. Sí, bueno, pero periodismo no limitado a la prensa escrita. Digamos que, porque la profesora es profesora de radio también. De hecho, yo estuve leyendo cómo es el perfil de ella en LinkedIn, y ella viene del mundo del audio. Sí. Ella viene del mundo del audio. Sí, ha escrito también muchos artículos relacionados a esto de la radio y ya más recientemente al podcast. Así que le gusta ese aspecto sonoro. Oye, en la primera página del escrito, ustedes dicen que el podcasting surge de la cultura participativa y colaborativa de los ciudadanos. Parecería que el podcasting es un ejercicio de grupo. Entonces, ¿no va eso a contrapelo de la experiencia del podcaster solitario, que si vamos a ver es el que predomina hoy en día, gente como yo? Pues mira, digamos que hablar de cultura participativa es adentrarnos en un marco teórico. El podcasting quizás se puede enmarcar en muchos aspectos teóricos dependiendo del ángulo de la investigación que la persona decida ejercer, pero en este caso nosotros decidimos partir de este marco teórico que se llama la cultura participativa. Y es que, como probablemente abundaremos más adelante, el podcast, además de ser nativo digital, tener un ADN digital, como muchos teóricos plantean, también es concebido dentro de la cultura participativa, y eso se pudiera igualar a la cultura amateur. Es un concepto que iguala eso de cultura participativa y el término amateur. Son estas personas que no necesariamente son profesionales dentro del mundo de las comunicaciones, no necesariamente son reporteros, incluso no necesariamente son profesionales, no están adentrados en la academia, y deciden crear contenido para la red, para la web, porque saben que van a conseguir un grupo cautivo, una audiencia, compañeros podcasters que tengan unas mismas inquietudes y que se unan ahí, crean este tipo de red. Por eso es una cultura participativa, una comunidad en red, podemos decir también. O sea que quizás no lo comparemos como esos antónimos de estar un podcaster solo versus estar en comunidad, porque creo que por ahí va el asunto. Un podcaster que tenga un interés particular en un tema y decide lanzarse a la comunidad web para encontrar otros aliados o otras personas que se interesen en ese tema. O sea que cuando tú estás hablando de una comunidad participativa, tú estás hablando de yo y otra gente como yo que se interesen por hacer esto, no sí. Yo y un otro anfitrión que entre los dos hagamos un podcast. No, estoy hablando de ese ejercicio de crear contenido en web para otra gente que tenga la misma inquietud que yo. Y de ahí partir a crear un nicho, una comunidad de nicho. Y eso también es una contraposición digamos, a cómo se manejan los medios en la cultura mainstream. Cultura independiente
versus cultura mainstream. Eso también son dos antónimos que se puede profundizar cuando hablamos del podcast. El podcasting nace también dentro de ese aspecto independiente de la comunicación, si lo comparamos con la prensa que llega a la masa o con la radio que llega a la masa. Este ejercicio es mucho más, es eso, independiente. Oye, perdona que te interrumpa. No te apures. A terminar aquí la idea. Yo creo que eso también de seguro hablaremos más adelante. Creo que el talón de Aquiles del podcasting es cómo se mercadea, cómo se financia el contenido, y eso lo podemos comparar con el mundo de lo mainstream. Es una dificultad de cómo el podcasting se inserta ahí, o se va insertando. En los últimos años eso está ocurriendo. Cómo se va insertando en eso mainstream y cómo genera dinero. Ya ahí he saltado varios pasos, pero todo eso tiene que ver con esto de la creación independiente de contenido. Yo me pregunto, ¿por qué ustedes enmarcan el podcasting como algo amateur? De nuevo, el término en inglés. O no sé si ustedes lo están utilizando como término en inglés, pero ¿qué es para ustedes amateur? Porque para mí amateur suena como a principiante, como a hobby, como algo que yo hago por entretenerme. Bueno, pudiéramos decir no tan profesionalizado. Digamos que es lo contrario a no una producción mediática altamente profesional como sería la radio, digamos, transmitida por una emisora. Aunque eso tendrá creo que vas a debatirme el punto. Bueno, lo que pasa es que como todo en la vida, tú tienes excepciones. Tienes gente que, si vamos a hacer una mediana, podríamos estar de acuerdo contigo, pero siempre vas a tener gente, por ejemplo, y yo no me quiero poner yo como ejemplo porque te puedo poner 10 más que también son ejemplos de esto, pero a los 14 años yo estaba, ¿cómo se llama? Coordinando el sonido de una banda de rock and roll en la que yo tocaba. Cuando tenía 25 estaba haciendo sonido en parques, en estadios. Antes de irme a estudiar la maestría, yo alquilaba sistemas de sonido, hacía convenciones y todo ese tipo de cosas. O sea que estas cosas yo las conozco desde la raíz. Al punto de que di clase en la universidad de eso, y una vez alguien cuestionó mi preparación porque mi maestría es en comunicaciones, que no tiene nada que ver con eso, y el director del departamento le dijo: mira, deja ese hombre quieto, que ese hombre está graduado de la Universidad de la Vida. Ese hombre está haciendo eso casi desde que estaba en culero, tú sabes. Pero así mismo yo conozco otro montón de gente que vienen de la radio o que vienen de trabajar en la calle como trabajaba yo. Tú sabes que se saben esto al revés y al derecho. Y que yo no me atrevería a llamarlos amateurs porque tengo un problema con ellos. Tú sabes. Vamos entonces a decir que es ese aspecto de lo independiente. Digamos que vamos por esa línea de hacer esa comparación entre lo que es un podcast de medios y un podcast de la cultura participativa o independiente. ¿Se puede ser profesional en una materia sin devengar dinero? Eso es la pregunta de los 64,000 chavitos. Sí, yo entiendo que sí. Porque ahí nos remontamos a lo que hablábamos al principio de la mentalidad europea, que es una mentalidad más social, vis a vis la americana, que si no hay dinero de por medio no hacen las cosas. O sea, la sociedad gira alrededor del billete. Pero, o sea, si tú tienes un compromiso con una causa, como yo sé que tú tienes con alguna, tú puedes hacer un podcast y contribuir a impulsar esa causa sin que te caigan 5 centavos en el bolsillo. Y eso no te resta como profesional. Sí. Eso es cierto lo que planteas, pero ahí tendrías que tener un trabajo, digamos, estable por el lado. Porque no tendrías que tener dinero para poder vivir y para poder crear tu podcast también, que necesitas una serie de herramientas para eso y necesitas generar dinero para crearlo. De hecho, curiosamente, yo llevo haciendo este programa 11 años. Yo arranqué en el 2010. Y este programa, el tuyo, va a ser el episodio 339, o sea que he hecho unos cuantos.
Y hace apenas 6 meses que tuve mi primer auspiciador. No lo fui a buscar, me vinieron ellos a buscar a mí. Pero hasta entonces el programa lo pagué yo y tenía 2 o 3 donantes que me daban, qué sé yo, 15 o 20 pesos mensuales, tú sabes, que da para pagar el hosting y eso, pero nada que uno pudiera decir que valiera la pena. Pero, qué sé yo tengo un compromiso con esto, a mí me encanta lo que yo hago y si no lo pudiera financiar, lo seguiría haciendo también hasta el día que no pueda. Bueno, va a llegar un día que no puedas, tú sabes, ya sea por la edad o porque no lo puedas costear o por la razón que sea. Pero mientras yo pueda, lo voy a seguir haciendo. Ahora, habría que hablar también de la estructura de los podcasts, porque digamos que hay podcasts, yo también he estado analizando esto de los géneros que se usan dentro de los formatos podcast. Hablemos géneros periodísticos, la entrevista, la tertulia, versus la narración sonora, que digamos que el podcasting es un espacio que se presta para crear una historia con sonido también. Y digamos que esos son los menos. Digamos que predomina el ejercicio de la entrevista. Estás pensando en el gran apagón. ¿Verdad que sí? El gran apagón o Serial en Estados Unidos. Yo de hecho la semana pasada, yo sé que tú no tuviste el beneficio de escuchar la entrevista que yo le hice a Enrique Vargas, pero precisamente estuvimos hablando de eso y yo le decía a Enrique que el podcast, en mi opinión, presenta una oportunidad para hacer lo que le llaman el teatro de la mente, lo que se hacía en la radio en los años 20 y 30, lo que hoy en día le llaman telenovela. Eso vino del mundo de la radio, eso se llamaban radionovelas. Y a veces tú oyes por ahí la gente que están en las artes histriónicas quejándose de que no hay plataforma, no hay sitios donde ir a hacer obras porque no hay dinero y no qué sé yo. Y yo digo, pero si ustedes tienen todas las herramientas para hacer eso mismo, colocarlo en un formato de podcast y vender colocación de productos, product placement dentro de ese mismo trabajo, con un poco de imaginación. O sea, es más fácil si tú haces un video, por ejemplo, o yo hago un video y yo cojo aquí en la esquina y pongo una lata grandota de Coca-Cola para que todo el mundo la vea. Eso es un product placement. Si tú vas a hacer un audio, eso da un poco más de trabajo, hay que tener más imaginación. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Así que hay formas de financiar un podcast que sea narrativo y que cuente una historia y que venga a trabajar con lo que se llama el teatro de la mente, pero no es lo que vemos. Vemos las grandes excepciones como el Gran Apagón y como Serial. ¿Por qué tú crees que es eso? Yo no quiero pensar que sea por conveniencia, que es mucho más fácil entablar una conversación y poner a grabar que producir, por ejemplo, teatro para un podcast. Bueno, da más trabajo, ciertamente. Yo, de hecho, yo le comentaba a Enrique la semana pasada también que lo que él hace con su podcast, yo no lo haría en 1.000.000 de años porque yo sé que cada capítulo que él publica le coge 1 mes o 2 producirlo. Porque si el mío me coge 16 horas producir un programa de esto, yo le meto 2 días de cada 7 que tiene la semana. Y no es teatro de la mente, sencillamente es o entrevista o yo conversando con el público. Pues hacer un programa como el de Enrique, yo sé que hay que meterle horas y horas y horas para luego cogerlo y ponerlo en la internet y regalárselo a la gente. Porque él mismo me confiesa que él no le está sacando un peso al podcast. Y estar a merced también de que la gente sintonice en el universo podcast con todos los que hay creados, que la gente decida por escuchar el tuyo, también eso es un gran reto. Yo pienso cuando hablamos de podcast más producidos, quizás en qué quedó. ¿Has escuchado en qué quedó? No. Es un podcast de Valeria Collazo Cañizares y Adriana de Jesús Salamán, y tiene como persona que produce el audio, me parece que se llama Víctor Rosario, no estoy tan segura, pero es un podcast de seguimiento noticioso muy bueno, los recomiendo a los que nos van a escuchar y a ti también, porque trabajan muy bien la idea. Yo lo diría que en Puerto Rico es el ejemplo de lo que se esperaría que sea un podcast de narración sonora.
hay entrevistas, hay SOT, hay inserción de sonidos, pero también hay sonido ambiental, también hay una creación de una historia con sonido. Me parece que muy definido y muy acorde con la idea de un podcast. Pero ese podcast, ese tipo de podcast que yo no lo he escuchado, pero por lo que tú me lo escribes, ese tipo de podcast casi necesariamente tiene que tener algún tipo de auspicio, porque de lo contrario es insostenible. O sea, haces 2 o 3 y va a llegar el momento que te agotes, porque es que nadie aguanta eso. Sí, en el caso de ellos tienen el Patreon. Ellos funcionan con Patreon, que son donaciones de sus seguidores, y con eso supongo que pagarán también para obtener herramientas, micrófonos, consolitas de audio, pagarle al productor de sonido. Supongo que lo básico para llevar a cabo cada episodio, pero sí. Y también hay un ritmo mucho más pausado de publicación, este tipo de podcasts que son más trabajados, digamos, porque como, bueno, hablabas de la diferencia entre los tuyos y los de Enrique, necesitas más tiempo para que salga el producto, a diferencia de ponerse a hablar 2 horas y subir luego el episodio a la alojadora. Hay una diferencia ahí. Sí, pero lo que pasa es que para yo, por ejemplo, yo la semana pasada hice un programa que salió precisamente ayer, que es sobre los imanes, sobre el mundo del magnetismo. Ese programa dura poco más de 1 hora y media. Pero para yo hacer ese programa, yo me leí 17 artículos. Estuve estudiando 2 días para luego producir un bosquejo y juntar lo que yo leí con el hecho de que yo tengo un bachillerato en ciencia, porque yo fui estudiante de ciencias naturales. Y en conjunto de todas esas cosas, hacer un programa que fuera sensato, tú sabes, que llevara un mensaje, ¿cómo se llama? Educativo, tú sabes. Yo creo que muchos podcasters, pienso yo, lo que no invierten en hacer un podcast más elaborado como el que hace Enrique, uno esperaría que lo hagan de investigación. Lo que pasa es que eso a veces no sucede, que era lo que hablábamos Enrique y yo, que hay podcasters que son como si tú y yo nos sentáramos un día por la mañana y yo te preguntara, tú sabes, ¿qué hiciste ayer? Pues estuve haciendo compras. Y después que hiciste compras, ¿qué hiciste? Pues me fui para la playa y estamos media hora hablando de la vida tuya y la mía. Y yo digo, ¿y a quién le interesa eso? Y encima de eso, como decía Enrique, tienen la osadía de pedir que le den un donativo en Patreon. Tú sabes, yo no sé si es que yo estoy demasiado influenciado por el podcasting americano, que quizás lo estoy, porque a mí una de las críticas que me hace mi audiencia es que yo soy demasiado americano para ser puertorriqueño, demasiado puertorriqueño para ser americano. Pero mis programas son, vamos al mambo, o sea, yo te doy una introducción y rápido entro al tema y tú sabes, no te tengo 20 minutos dándote la vuelta y hablándote de que esta mañana llovió o había tapón, porque es que eso no le interesa a nadie. Y si no le interesa hoy en día, dentro de 2 semanas o 2 meses, cuando eso sea historia, pues le interesa menos todavía, porque tú que vienes del mundo del periodismo, tú sabes que en el periodismo se dice que la noticia es como el pan, se pone dura, sí, la noticia de hoy mañana es historia, a nadie le interesa, tú sabes, así que hablar de todo ese tipo de cosas, que quizás hoy en día tengan algún tipo de importancia, de aquí a 2 meses no tienen ninguna, absolutamente, tú sabes. Sí, Enrique tiene una manera muy chévere de un poco jugar con esa idea. Yo creo que él toma como referencia algo de la estadística, pero él habla de una curva, ahora no recuerdo muy bien qué nombre le da, pero él dice que el podcasting va a llegar un momento de que ahora mismo está en el pico de esa curva, digamos, en producción. Ahí ahora mismo no miré el Observatorio de Podcast de Puerto Rico para ver cuántos podcasts hay al día de hoy registrados ahí, pero de seguro más de 1.200, 1.300 podcasts relacionados con Puerto Rico. 1.500 y un pelito, pero de esos 1.500 y un pelito activos hay poco más de 400. Sí, bueno, pues estamos ahora en esa curva, en el pico de producción, y va a llegar el momento en que esa curva necesariamente, obligatoriamente va a bajar, y mucho tiene que ver con eso que comentas de esos temas que son atemporales, o sea, que tienen una vigencia en algún momento y luego pierden esa vigencia y quedan ahí, ya la gente deja de seguirlo. Yo creo que los que
siguen, tienen esa fuerza para continuar a lo largo del tiempo e ir ganando audiencia, tiene que ver mucho con la manera de tratar los temas y de los temas que se seleccionen que son atemporales. Se pueden escuchar bien ahora o un año luego y todavía el tema no pasa de moda o sigue siendo curioso, interesante. Eso es lo que le llama el americano contenido evergreen, contenido sí. que no pierde vigencia. Atemporal, podríamos hablar. De hecho, yo gravito hacia eso. Este podcast, cuando yo empecé, era bastante noticioso y poquito a poco me fui despegando de eso porque me di cuenta que hacía un programa hoy y subían las estadísticas, pero de aquí a 2 semanas nadie estaba escuchando el programa y era porque se había puesto dura, tú sabes. Ya a nadie le interesaba esa noticia, pues ya era noticia vieja. Así que me fui mudando poco a poco hacia la entrevista y hacia el contenido informativo. Porque si algún tema es amplio, es el mundo de la tecnología. Lo que pasa es que si la gente hubiera buscado la definición de tecnología, pues verían que la tecnología es la ciencia al servicio del hombre. Y bajo esa sombrilla cabe prácticamente todo. Pero la gente tiende a pensar que tecnología es computadoras, teléfono y tableta. Y entonces a mí me dio trabajo acostumbrar a mi audiencia, ya los tengo acostumbrados, gracias a Dios, de que en este programa raras veces se habla de computadoras, de tableta y de teléfono. El iPhone 12 salió, o el 13, qué sé yo, hace casi 2 semanas. Yo no he hablado de él ni pienso hablar tampoco, porque no me interesa. Porque como yo le decía a Enrique, el problema con eso es que si yo hablo del iPhone 13, pues en la calle hay 1000 personas hablando de eso, yo voy a ser el 1001. Claro. Tú sabes. Para eso también están las redes sociales, esa actualidad de siempre y rapidez con la que ocurren las cosas. Para eso están las redes sociales. El podcast puede ser mucho más pausado, por naturaleza, de hecho. Una de las características del podcasting es eso. Si lo comparamos con la radio y con la velocidad con la que corren las noticias y los temas en la radio, el podcast tiene el lujo de ser mucho más pausado en términos de tratamiento de los temas, en términos también de tiempo disponible para hablar del tema, la modalidad, la cantidad de invitados que tenga. O sea, tiene una serie de características que ayudan a que esos temas no perezcan con el tiempo, que estén ahí. Yo he entrevistado gente por 15 minutos y he entrevistado gente por 2 horas y media. Eso en la radio tú no lo puedes hacer, tú sabes. Claro. Yo discuto con la gente el tema hasta que se agota. Cuando ya no hay más nada que hablar, pues no hablamos más nada. Pero no estoy reñido con un itinerario que me obliga a hacer una pausa cada 20 minutos más o menos, si tengo que hacer 3 pausas en un programa de 1 hora y así por el estilo, sino que yo sencillamente hago una entrevista entera y después la corto en pedazos y le inserto uno que otro anuncio que yo le quiera insertar, que son generalmente de productos míos, pero el control lo tengo yo, todo. Yo estaba leyendo y coincido con ustedes en que el podcasting surge de una tendencia hacia el contenido ciudadano. Ahora, ¿a qué tú crees que se deba esa inclinación? Bueno, yo creo que puede estar bastante relacionado con lo que hablábamos ahorita de que es una cultura participativa. Digamos que esos temas que no se escuchan en la prensa ni en la radio tradicional, que están presentes y no se hablan, pues el podcasting es un espacio para hablarlos y por eso es más de personas, digamos, más de tú a tú, más de pueblo. No sé si por ahí va tu línea, eso de ser ciudadano. Bueno, la pregunta que viene detrás es para que nos busquemos enemigos los dos. ¿Tú crees que tenga que ver algo con que los medios tradicionales están perdiendo credibilidad? Wow, esa pregunta... Hay que jugar voladura. La realidad del caso es que en Estados Unidos, que es el mercado que más yo conozco, la radio ha perdido adeptos a montón y el podcasting va para arriba, para arriba y para arriba. Hay una razón detrás de eso. Alguien tiene que hacer un estudio social y descubrir, o sea, no descubrir porque sabemos cuál es la razón, pero comprobarlo empíricamente. ¿Cuál tú crees que sea la razón? Bueno, yo entiendo que la razón es que los medios tradicionales están desgastados. En Puerto Rico sobre todo. En Puerto Rico tú pones la radio por la mañana, a las 6 de la mañana, y escogieron 3 temas. Y esos mismos 3 temas son los que están hablando a las 9 de la noche.
O sea, tú pones la radio 15 minutos y ya sabes lo que sucedió y no tienes por qué escuchar el resto del día porque te van a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tú sabes, y yo digo, eso es un medio construido para gente bruta. A mí me insulta. O sea, a mí me insulta que me digan lo mismo una y otra vez y una y otra vez. Y encima de eso le llaman análisis. Tú sabes, yo digo, yo fui a la universidad. No fue para que venga alguien que en ocasiones tiene menos preparación que yo a explicarme la noticia. ¿Tú sabes? Yo no creo que sea algo así como que perdiendo una intensidad de cómo hacen o no noticias. Yo diría en términos de todo esto que surge en la web 2.0, hablando de los blogs, hablando del mismo podcasting, que de alguna manera son complementarios para no ganarnos enemigos. Okay. Digamos que ¿Quieres ser diplomática? Que están por ahí en la internet para complementar lo mainstream. Lo que ocurre en el plano mainstream, por acá en otra parte está otro tipo de contenido y accesible, digamos. Lo que necesitas es tu teléfono. Ya con eso tienes acceso a muchísima otra información mediatizada, digamos. Ah, bueno, sí, o sea, para escucharlo sí, pero yo sé que hay mucha gente haciendo podcast con un teléfono y bendito sea Dios. No, o sea, hablaba desde el punto de vista del consumo, que un usuario tiene mucho para escoger, no solamente quedarse en la televisión, la prensa y la radio, puede optar por informarse con medios alternativos, en medios prensa digital, podcasting ahora. ¿Tú has estudiado ejemplos de podcast puertorriqueños que sigan una línea formal con intención de lucro y que no esté reñida con los preceptos tradicionales de comunicación y periodismo? De lucro es que, como decía ahorita, yo creo que ese sigue siendo el talón de Aquiles, a pesar de que grandes compañías como Spotify se hayan metido en el podcasting, Google Podcast, demás, estén ahí dando la batalla por no quedarse atrás en este medio que va creciendo. Pero para mí, por ejemplo, hablemos de Jay Fonseca. Jay Fonseca tiene todo un conglomerado de podcasts en su página Jaguar Media. No sé si has tenido la oportunidad de... Y Jay Fonseca es un personality, es una persona que se crea en los medios, y de ahí ha arrastrado su audiencia para sus proyectos en la web. No sé si él está monetizando con sus podcasts y con sus entradas diarias, porque hace por la mañana un resumen de noticias todos los días y queda en formato podcast. No sé si de eso él va a sacar dinero, pero sí, me parece que en el caso de él, lo que ha obtenido es presencia en los medios, porque es como una simbiosis que él tiene entre su contenido en web y su presencia en los medios, y creo que está apostando a eso muy inteligentemente con su programa Cuarto Poder, que luego que se transmite lleva a la audiencia a su canal. Y lo que hace no son refritos. El contenido que él hace para la internet lo hace para la internet. No es que coge el de radio y lo pone en la internet. No son refritos. Sí. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos, ahorita yo te puse de ejemplo a este caballero Leo Laporte. Leo Laporte es quizás uno de los podcasters mejor conocidos de los Estados Unidos, pero Leo Laporte lleva 20 años en una emisora de radio que es nacional, y él hace un programa que se llama The Tech Guy. Él contesta preguntas de tecnología. Mira, se me dañó la computadora y el mouse no me brega o lo que sea, y tú lo llamas a él y él te va a decir, aprieta aquí, brega con esto allá, bórrale tal cuestión, y te resuelve la cuestión, tú sabes. O sea, el individuo es un zorro viejo en todo este asunto de computadora. Pues claro, tú sabes, si tú estás en una emisora nacional y tienes una audiencia nacional, pues obviamente el día que tú montas un podcast tienes una audiencia automática. Y eso es lo que pasa con Jay Fonseca. Jay Fonseca empezó en la radio y en la televisión. Cuando se muda al mundo del podcasting, pues tuvo una audiencia automática. Yo casi hice eso, porque yo estuve 2 años con Jorge Seijo. Y cuando terminé en Radio Isla, monté rápido el podcast, y al principio la audiencia inicial que yo tuve me la traje de Radio Isla. Ya hoy en día, 10 años después, pues obviamente no. Pero yo casi hice eso. No me dio tiempo a hacerlo completo porque no estuve suficiente tiempo en Radio Isla. Pero sí, o sea, la exposición mediática
te ayuda en estas cosas. Y es algo que la gente no entiende. Yo lo digo todos los días en el programa y lo escribo en el blog. Cuando tú ves los anuncios de Amazon en televisión y ves los de Google y ves los de, qué sé yo, los de Apple, ¿por qué tú crees que es eso? Porque la televisión tiene mucha más exposición que la internet. Entonces esta gente, claro, ellos venden en la internet, pero se promueven en televisión. Tú sabes. Cuando hablamos de esa financiación, de obtener algo de recompensa monetaria por el producto del podcast, la idea que tengo para contestarlo es eso, de esa manera de alguna manera arrastrar audiencia a sus proyectos en la web, pero eso no necesariamente ocurre con todos los podcasters, con la minoría. Así que... Sí, arrancan en cero, sin una audiencia en lo absoluto. Y entonces el problema es que crear una audiencia te coge 3 años. Por lo menos 3 años. Y entonces, si tú no tienes la fuerza de espíritu de sostenerte 3 años haciendo eso para el inglés, como dicen, pues, ¿sabes? No te vas a levantar nunca porque nadie te conoce. Lo bueno y lo malo de arrancar un podcast en cero es que nadie te escucha y entonces todas las metidas de pata que tú das, pues pasan inadvertidas porque a lo mejor tenías 1 o 2 oyentes. Sí, tú sabes, la mayoría de la gente tiene esa ventaja, pero si tú eres Jay Fonseca y tú arrancas un podcast y das 3 metidas de pata, todo el mundo se entera porque en el momento que tú anuncies que tienes un podcast, todo el mundo lo va a ir a buscar y a escucharlo. Claro. Tú sabes. Otra manera también de llegar fondos, yo creo que puede ser girar el negocio, que creo que tú también lo manejas bastante bien. Ajá. Tú tienes un podcast y alrededor del podcast tienes un sinnúmero de productos. Correcto. Y eso pues ayuda a darte a conocer, pero también trae chavitos a las arcas. De hecho, yo he escrito 5 libros. Esos libros yo los tengo en formato de Kindle y los vendo a través de Amazon. Y constantemente en el programa anuncio los libros. Y la dirección a la que los dirijo, pues lo que hace es que apunta hacia la dirección esa larga y fea que te da la gente de Amazon, que nadie le escribiría. Pues yo cada libro que yo escribo busco la manera de que tenga el dominio de ese título. Si se llama Redacción Eficaz, como uno que tengo, pues tengo redaccioneficaz.com. Y esa dirección apunta hacia un dominio feísimo que es el que te da Amazon, pero cuando tú escribes Redacción Eficaz vas a parar allá. Y así por el estilo. Y eso es parte de lo que sostiene hablando de tecnología, ciertamente sí. Y hay gente que venden productos afiliados. Hay 20 maneras de sostener un podcast, pero tienes que hacer el ejercicio, tú sabes. Sí. Ustedes, ¿a qué se refieren ustedes cuando ustedes plantean que los creadores amateurs, de nuevo la palabrita, desdibujan las fronteras entre consumidores y productores? ¿Qué es eso? Eso yo lo leí y no lo entendí. ¿Qué quiere decir eso? No sé si has estado al tanto del término también que yo he leído en varios artículos. Prosumidor, que es una mezcla entre productor, consumidor. Sí, prosumer, sí. Exactamente. Bueno, pues en la internet esas fronteras se desdibujan. Y yo creo que apela también un poco a eso que hablabas ahorita de los ciudadanos, de contenido hecho para ciudadanos o entre ciudadanos o en una cultura participativa, como hemos estado hablando. Yo creo que la capacidad que provee el podcast de convertirte en los dos, en los dos ejes de esa línea, productor y consumidor, bueno, pues juega un papel importante. Que pasa igual con los blogs. Tú puedes ser consumidor de blogs y puedes ser la internet te da esa capacidad de también ser un productor. De hecho, el podcast mío no tiene nada que ver con podcasting y yo tengo podcasters que me escuchan y yo lo sé. Porque luego me comentan en Facebook, etcétera. Y yo sé, este hace tal podcast y este otro hace tal otro podcast. Y pues me escuchan y me comentan en el podcast, pero mi contenido no está dirigido hacia el podcasting, para nada. De hecho, yo hasta a veces los molesto, ¿cómo se llama? Le pego bellones porque yo digo que están vendiendo picos y palas. Porque yo no sé si tú debes saber la historia de que durante la fiebre del oro en California, la única gente que hizo dinero fueron la gente que vendían picos, palas y maones. La gente que estaban en la minería no hicieron chavo.
Quien hizo dinero ahí fue Sears Roebuck, que vendía picos y palas, y Levi Strauss, que vendía maones. Esa gente se hicieron, y levantaron industrias enteras a cuenta de los mineros, que a fin y a la postre hicieron muy poco dinero. Y entonces en este fenómeno del podcast hay un renglón de gente que están haciendo podcast sobre podcasting. Y básicamente lo que están es vendiendo pico y pala, porque esos son los que le venden el cursito para que aprenda a hacer podcast. Las herramientas. Sí, y le venden el micrófono, y cuando tú vas a un enlace de afiliado, la consolita o lo que sea. Tú sabes, y entonces, pues yo todo eso lo entiendo y sé lo que hay detrás, y con eso no hay nada malo, pero a mí me gusta pegarle bellones y decirle, tú lo que estás, a Melvin sobre todo, un día le dije, tú lo que haces es vender pico y pala. Entonces, Bueno. en la sección 2.2 de tu escrito, ustedes parecen establecer 3 segmentos para el mercado de audio. Ustedes presentan los medios tradicionales, entiéndase la radio, los medios nativos digitales y el podcasting. Luego plantean que el podcasting representa una disrupción de los medios tradicionales. Y de ahí pasan a establecer 5 líneas de investigación. Establecen la oferta, la narrativa, el consumo, los modelos de negocio y la competencia de las plataformas de podcast. Primero que todo, ¿cómo es que ustedes separan a los podcasts de los medios digitales? ¿Acaso el podcast por su misma naturaleza no surge y se distribuye como un medio digital? Bueno, yo creo que particularmente en este artículo, el objetivo, que lo tengo por aquí apuntado porque sabía que en algún momento íbamos a caer aquí. Nosotros lo que queríamos hacer era un análisis exploratorio del podcasting independiente y de los medios en Puerto Rico. Luego identificar el % de podcast nativo digital. Al principio de la pregunta, comenzaste diciendo que intentamos hacer una diferenciación entre lo que era un podcast per se en sí mismo, un podcast nativo digital y un podcast de medio. Y voy a hablar un poquito sobre esto en particular. Okay. La radio tradicional, como todos la conocemos, la que ponemos en el carro por las mañanas, la de banda, ha tratado de adentrarse en el podcast, porque ve que es inminente la llegada de este medio y que hay un cierto sector de las personas que escuchan podcast. Entonces no nos podemos quedar atrás y vamos a adentrarnos en ese mercado. ¿Qué pasa? Que lo que está contenido dentro de lo que ellos llaman formato podcast, no, para mí, y lo que concluyo en este artículo, no es un podcast, es una redifusión de contenido. Cuando estuve haciendo esta investigación, la mayoría de las emisoras principales de Puerto Rico tienen en sus páginas web una pestaña que dice podcast. Cuando tú pulsas sobre esa pestaña y te adentras en el contenido que hay ahí, son segmentos cortados de programas que ellos han emitido en la red, en la emisora, digamos, han radiodifundido y entonces quedan en formato podcast. Eso no es un podcast. No. Tú y yo estamos de acuerdo. Enrique y yo no estuvimos tan de acuerdo en eso, pero yo coincido 100% contigo. Eso es una redistribución de un contenido viejo. Claro, y es de cierta manera utilizar el medio, el formato podcast a su conveniencia para tener audiencia en la radiodifusión y tener audiencia también en la web. Pero no están ejerciendo el podcasting con todas sus cualidades, no están creando contenido para un contexto digital, que es lo que viene a hacer el podcast, producir contenido pensado específicamente para la web con todas esas características que definen lo que es un podcast y lo diferencian de un programa radial. Así que por eso había que hacer esa distinción entre lo que era un podcast redifundido, que le hemos llamado podcast redifundido porque pues para poder hacer esa distinción, y un podcast nativo digital, que para mí y para la profesora también, y ahora tú que concuerdas, no es un podcast, es radiodifusión. Entonces, bueno, luego los medios, también excluyendo a las radios,
en Puerto Rico también, según esta investigación que hicimos, no solo la radio está adentrada en el podcasting, sino la prensa escrita. Cosa que para mí es inexplicable. Y también la televisión. Guapa TV ha tenido 2 podcasts con esta muchacha que recién soltó la corona, la Miss Universe, Miss Universe Puerto Rico. Ella por un tiempo estuvo moderando un podcast de belleza y de modelaje, pero era de Guapa TV. Okay. Y también hubo algún otro más de Guapa TV, pero lo que impresiona aquí en Puerto Rico es la prensa y sobre todo el Nuevo Día, cómo el Nuevo Día utiliza el podcasting y digamos que son los reyes del podcasting, porque eso sí es contenido para podcast. Claro, como no tienen contenido de audio como las radios, porque potencialmente y mayormente lo que producen es prensa escrita, son líneas escritas, pues se valen también de lo que puede aportar el podcast y el audio. Pero la pregunta es, ¿quién escucha eso? Porque yo de hecho le pregunté a Enrique y me dijo que la audiencia que tienen es mínima. Entonces la pregunta mía obligada es, ¿quién escucha eso? Porque, oye, hay que ser masoquista. Después que te dan todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de los mismos temas, meterte a la podcastfera, como le llaman allá en España, a escuchar el mismo mondongo de nuevo en buen puertorriqueño. Bueno, yo sí escucho mucho a Benjamín Torres Gotay en las entrevistas que tiene, porque a partir de sus reportajes escritos él abunda, digamos, sobre el tema. No necesariamente es lo mismo que escribió en el reportaje, o sea, de forma escrita. Es de todos los que tiene, que de momento creo que son 10, es el que escucho. Yo de hecho, yo saco aparte, porque toda la vida lo he distinguido y lo he sacado aparte, este señor que tiene La Voz del Centro. Sí, eso es un programa de calidad. Y lo hacía desde antes que los podcasts existieran. Y es un programa de calidad. Y eso es un programa que tú te puedes sentar a escucharlo porque analiza los temas en profundidad y busca las razones por las que suceden las cosas. O sea, analiza la historia. O sea, es una cosa bien construida, buena comunicación tradicional. O sea, el hombre pisa todas las bases de lo que es buena comunicación. Eso es un podcast de archivo, digamos. Sí. Si tú quieres conocer de historia, vas a su podcast y ahí tienes de todo sobre la historia de Puerto Rico y Estados Unidos también. Pero perdí el hilo con la pregunta que me hiciste. Pues nada, me estaba curioso por qué sacabas el podcast aparte de lo que era digital, porque el podcast nace digital y se hace digital y se transmite digital. O sea, el podcast es un animal digital. Sí, lo habíamos dicho al principio, de ADN sí. Digital, pero es eso, la razón de ser era esa contradicción o contrariedad que hay entre la radiodifusión en formato podcast y el podcast esencialmente construido para la web, que es el nativo digital, es lo que le llamamos nativo digital. Y ustedes catalogan el podcasting como una disrupción. ¿Acaso no es esa disrupción causada por lo anquilosado que se han tornado los medios? Puede ser, pero yo diría disrupción no es evolución para nada. Hay gente que puede plantear que es la evolución de la radio, el podcasting, y eso sí que no estoy de acuerdo. Sí viene a romper totalmente con la manera de producir con audio. Y en tu artículo que me compartiste para prepararme para esta entrevista, y que te decía también que he estado leyendo para formar los marcos teóricos de mis artículos. Fíjate, si viera que yo no en ningún momento pensé hacerte ninguna pregunta sobre esos artículos. Lo que pasa es que según yo me leí lo que tú escribiste para saber cómo tú piensas, pues yo quería que tú leyeras varias cosas que yo he escrito para que tú supieras cómo pienso yo. Así sabías más o menos qué esperar de mí. Era lo que yo decía, pues para que ella sepa más o menos cuál es mi línea de pensamiento. Pues mira, a mí me parece muy pertinente que hablando de podcast traigamos a colación cuáles son esas características que lo diferencian de la radio y que precisamente
hacen que esto sea un medio que se aleja son dos medios aparte, un medio en sí mismo, y eso parte desde el punto de vista de su concepción digital, del punto de vista del consumo, del punto de vista del alojamiento, de la distribución, de la financiación, de la audiencia, por todos lados que tú puedas analizar un medio, el podcasting viene a ser distinto a la radio, y por eso es que hay que excluirlo. ¿Tú crees que la gente de la radio entiende el podcast? No. ¿Verdad que no? Te lo decía un ratito antes, precisamente por eso la radio no se lanza a hacer un podcast en sí mismo, un podcast, sino que es redifusión, porque no lo entienden. Ellos ven el podcasting como una antena. Sí, yo diría que no, ni eso, no han ni analizado lo que pasa. Quieren estar ahí porque está de moda, por tener una audiencia. Es como el Sears y el Kmart, trayéndolo al mundo de las tiendas, de las megatiendas, para tener para todos los consumidores, con más capacidad adquisitiva, con menos capacidad adquisitiva. Pues así está la radio. Los que escuchan antena, los que están en la web. Ustedes plantean algo que yo me pregunto de dónde obtuvieron esos datos y si esos datos son pertinentes más bien a Puerto Rico o a Europa. Y te voy a decir lo que ustedes plantean, que el oyente del podcast es joven, educado e interesado en tecnología. Y me interesa especialmente lo de joven, porque no va de la mano con las encuestas que yo vengo haciendo de mi audiencia por los últimos 10 años. Como en mis encuestas arrojan que mi audiencia oscila entre los 45 y los 55 años. ¿Y la de productores? De los podcasters, ¿cuál es? Porque yo eso no lo he hecho nunca porque mi audiencia no son los productores de podcast, yo no sabría, yo hablo de mí, tú sabes, yo sé la edad que tengo yo y sé desde cuándo vengo haciendo esto, pero la gente que me escucha a mí, que yo he hecho encuestas, yo hice, de hecho, en mi mismo podcast, si buscas en el índice vas a encontrar una entrada que se llama Conversando con Roberto. La razón por la que se llama Conversando con Roberto es porque yo hice una encuesta, la primera que hice de audiencia hace como 7, 8 años atrás, y encontré que me escuchaban alrededor de 10,000 personas mensuales. 10,000 personas son las que caben en el Roberto Clemente, en el Coliseo. Y de ahí es que sale lo de Conversando con Roberto. Era sencillamente un juego de palabras. Pues, algún título le tenía que poner al programa. Pues se me ocurrió eso de Conversando con Roberto. Pues, y encontré que la gente que me escucha a mí, pues son entre 45 y 55 años. Son lo que le llaman blue collar workers y white collar workers, o sea, medianos en la empresa y mediana gerencia. No son los jefes de la empresa los que me escuchan a mí, sino gente intermedia. Varones 55 a 45 y con una educación entre bachillerato y maestría. O sea, gracias a Dios, pues lo de conversación inteligente una vez por semana cogieron el hint. Porque ese es mi eslogan. Mi eslogan es conversación inteligente una vez por semana. Y entonces, pues gracias a Dios, agrupo esa audiencia que a mi orgullo lo digo, tú sabes, son gente que hacen preguntas que te ponen a pensar, gente que piensa, pero no son muchachitos. Y esto que ustedes plantean ahí, pues plantea que el podcasting es un medio de muchachitos. Y yo me pregunto de dónde viene ese dato y por qué, porque esa no es mi experiencia. Sí, bueno, pero yo creo que eso está enfocado en describir al podcaster. La bibliografía particular, ese dato es ahora se me escapa el nombre, pero es una bibliografía española, de algún estudio que se realizó en España, pero lo que se está tratando es de perfilar al podcaster. Me parece que dentro de esas características es que se encuentra personas con algún estudio, grado académico, varón particularmente, según estos datos que cito, no sé. Aunque te voy a decir, también hace poco estuve analizando quiénes son los moderadores de los podcasts activos en Puerto Rico, según el observatorio, y la mayor cantidad de personas que modera son hombres también, es una voz masculina, que moderan y que comoderan. Muchas veces también hay grupos de varones
o de voz masculina moderando. Mucho Y eso más tiene que, eso tiene una razón de ser y yo te la puedo dar, por lo menos desde mi teoría. ¿cuáles? Que tienen más tiempo socialmente hablando para... No. Sencillamente ¿Cuál? es que las carreras que son más afines con los varones son las carreras relacionadas a tecnología. Hay una entrada de la mujer en el mundo de la tecnología reciente, pero el mundo de la tecnología originalmente fue un boys club. Y entonces, si tú te vas, por ejemplo, a los colegios de ingeniería, por ejemplo, la mayoría de los ingenieros hasta recientemente eran varones. Si tú te vas a los sitios donde se estudia electrónica, la mayoría de la gente que estudiaba electrónica eran varones también. Y entonces, siendo el podcasting un medio que es bastante tecnológico y que para tú insertarte en él tienes que entender eso, si no lo entiendes no vas a salir al otro lado, pues entonces abría las puertas más anchas, si le podemos llamar así, para los hombres que para las mujeres. Eso es todo. O sea, ¿cuántas mujeres tú conoces, por ejemplo, que a los 14 años estuvieran enredadas entre cables de micrófono y bocina y amplificadores y ecualizador y consola, como estaba yo? Pues, tú sabes, a mí nada de esto me sorpresa porque yo lo hacía cuando era casi un muchachito, tú sabes. Y esa es la misma historia con muchos varones. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hay más varones en el mundo del podcasting que mujeres, porque las carreras que suelen estudiar los varones, pues son más afines con el medio del podcasting. Puede ser una razón, sí. Pero sin lugar a dudas la investigación arroja eso. Que yo meticulosamente escuché esos 723 porque hicimos alguna investigación basada en los datos que Varga ofrece ahí en su observatorio. Ajá. Y una de las conclusiones que llegamos fue esa, que la mayoría de los podcasts en Puerto Rico, un gran porcentaje, está moderado por varones. Así que sí es un dato interesante. Ustedes usan un término, a mí me llama la atención la manera en que ustedes pintan a Apple, a Spotify y a Google, de los cuales los últimos dos llegaron los otros días, como los gatekeepers del podcasting. En otras palabras, los guardianes de la atención. Y ese término de la atención me prendió una bombilla bien grande porque yo vengo hablando de eso hace tiempo. Esto es algo, pues, que por años yo lo he planteado que estas compañías de lo que se benefician es del tráfico que generan todo este montón de podcasts y que de alguna manera, pues ellos ¿cómo se llama? Lo utilizan, se valen de él. O sea, porque fíjate tú que tú escuchas un podcast y lo escuchas, digamos, a través de Apple Podcast y tú tienes una audiencia, pero tú no sabes quiénes son esa gente. Apple sí. Apple sabe quiénes son esa gente y después puede llegar donde ellos, ofrecerle computadora y ofrecerle el relojito y ofrecerle el teléfono y chichichija. Tú no puedes hacer eso porque tú no tienes los datos de la gente que te escucha. No, y también eso de los clics que hacen no sé, esto sabrás tú más de cómo se mueve o se difunde tu contenido de podcasting, pero también he escuchado, yo no estoy todavía de entrada, yo no he hecho podcast, yo no soy podcaster, aunque no lo descarto, pues me he quedado más en la parte analítica, pero me parece que también hay un énfasis en los podcasters en iniciar su contenido en un feed propio, no en el feed de las alojadoras. Y esto no sé si aporta también a esto que hablas de Spotify y de valerse del contenido de otra persona. Yo Yo estoy con la compañía más grande de los Estados Unidos, se llama Libsyn. Y Libsyn yo creo que si no me han tratado de convencer 100 veces, no me han tratado de convencer ninguna, de que yo haga mi feed a través de Libsyn. Yo no tengo mi feed a través de Libsyn, yo lo tengo a través de mi página de internet. Y tengo una página de internet completa, como tú viste, que tiene podcast, tiene videos, tiene blog, tiene información de todo tipo allí. Y esa página de internet es el imán que yo tengo para atraer a la gente, insertarla en mi esfera. Si yo me ciño a un feed producido por Libsyn, les regalo eso a ellos. Básicamente les estoy regalando mi plusvalía. Porque estas cosas, como yo le decía a Enrique la semana pasada, todo esto tú lo tienes que hacer desde la óptica de algo que se llama el Search Engine Optimization.
Y el Search Engine Optimization no es otra cosa que tú insertar anzuelo en el agua digital. Imagínate el mundo allá afuera digital como un océano y tú vas dejando caer anzuelito y anzuelito y anzuelito. Y cada programa es un anzuelo y cada entrada de blog es un anzuelo y cada video que tú hiciste es un anzuelo. Y esos anzuelos están allá afuera para que el día que venga alguien nadando por ahí y diga yo quiero saber de tal cosa, ¡pap! Se enganchó en el anzuelo mío. Escuchó mi programa, leyó mi entrada de blog, vio mi video, lo que sea y descubrió que yo era yo. Y se enteró de quién era yo. ¿Ves? Pero si yo pongo eso a través de un feed que pertenece a Libsyn o que pertenece a Anchor, Dios me libre, o a cualquiera de esas compañías, pues, y ahorita te digo por qué Dios me libre, pues sencillamente le estoy regalando mi plusvalía. O sea, estoy trabajando para el inglés. Y lo veo todos los días. Una de las cosas, yo me imagino que ustedes deben haber estudiado ese aspecto, pero yo me imagino que ustedes habrán descubierto que el grueso de las páginas de los podcasts no tienen página de internet. Sí, es verdad. Pues, y entonces... Más tienen redes sociales, más que todo, pero... Por eso, y entonces tú estás construyendo en casa de otro. Porque el día que Facebook no te quiera allí, te saca. Aquello es de ellos. Tú sabes, el día que Libsyn no te quiere, bueno, Libsyn no, porque a Libsyn yo le pago, pero el día que Google no te quiera, o el día que Apple no te quiera, o Facebook no te quiera, o quien sea, te sacan y tú no tienes argumento ninguno porque aquello es todo de ellos. De donde único no te pueden sacar es de tu página de internet, porque esa es tuya. ¿Ves? Así que yo no entiendo cómo la gente hace este ejercicio y no tienen su propia página de internet. Y eso me trae a otra cosa que viene de esto que tú estás hablando. Este mismo control de la atención hace que el tráfico sea hacia las páginas de internet sea mínimo. Porque todo el mundo escucha los podcasts en los agregadores. Lo escuchan en Spotify, lo escuchan en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y eso me trae ahora a lo que te dije de Anchor. El grueso de los podcasts de Anchor están en Spotify y eso es lo que ha causado el crecimiento inusitado que ha tenido Spotify, porque los podcasts de Anchor son gratis. El problema es que cuando tú buscas los podcasts de Anchor tienen 1 o 2 episodios, no pasan de ahí. Son ejercicios inconclusos, gente que hizo un podcast por probar, no le funcionó y lo abandonaron. Y entonces... esos llueven, los podcasts en Anchor llueven, pero son podcasts abandonados que están allí con 1 o 2 episodios. Obviamente, si tú haces... Eso explica entonces por qué cuando Vargas hace su ejercicio en el observatorio, la mayor cantidad de podcasts en Puerto Rico están alojados en Anchor, pero es porque por es eso, gratis. Porque es gratis. Y por lo que dice es que son inconclusos también, que no tienen una continuidad, se produjeron en algún punto específico y ya se abandonaron, quizá 1 episodio, 2 episodios y ya. Correcto. De hecho, los otros días yo escuchaba un programa de Estados Unidos precisamente de la gente de Libsyn que hacen un programa que se llama The Feed. Y ellos hablaban de que hay 2 puntos importantes en la vida de un podcast, que son el episodio número 7 y el episodio número 25. En el episodio número 7 se dan cuenta de que los podcasts dan trabajo. Y por eso muchos desaparecen en el 7. Y en el 25 se dan cuenta de que no dejan chavo. Y ahí se dan. Sí, se acaban de ir. Voy a hacer ese ejercicio, a ver. Tú sabes, ellos dicen que el que pasó el 25 pasó la prueba, ya se va a quedar. Ese se va a quedar, pero esos son los 2 puntos críticos en la vida de un podcast, el episodio 7 y el episodio 25. Esto que nos estamos hablando nosotros, lo que nos demuestra es que si tú vas a hacer comerciales dentro de un podcast, los tienes que insertar dentro del contenido. Porque si la gente no va a tu página, pues entonces ¿de qué sirve tú tener banners, por ejemplo? ¿De qué sirve tú tener nada en la página de internet que no sea el contenido? Pero no puedes, o sea, no te puedes anunciar en la página de internet porque nadie lo va a ver. Te tienes que anunciar dentro del contenido del mismo podcast. En la página 177 ustedes plantean que el público online de Puerto Rico dispone de una oferta significativa promovida por los podcasters independientes o amateur. De nuevo la palabrita amateur. ¿Acaso ser independiente es sinónimo de ser amateur? ¿No se puede ser independiente y ser profesional? Bueno, es que volvemos al principio. Yo creo que hay una...
no sé si es que no se entiende muy bien el concepto amateur. Yo lo entiendo como lo estamos asemejando a independiente. No, tú sabes lo que pasa. Yo te voy a explicar por qué no se entiende. Hay un caballero de los Estados Unidos que es psicólogo. Se llama Tony Robbins. Tony Robbins dice que las palabras son cosas. Queriendo decir que las palabras tienen carga. Las palabras tienen efecto sobre la psique de la gente. Y la palabra amateur suena a principiante, suena a que lo haces por entretenerte. Y ese es el problema, no es que la palabra esté mal usada, es el problema en la carga que tiene esa palabra, sobre todo sobre alguna gente más que otra. Hay quien no se dará cuenta, pero yo la resiento y la resiento porque la asocio la palabra amateur con la palabra principiante. Uh-huh. Sí, pero yo creo que es un intento de igualarlo a podcast independiente y a podcast que está en la cultura participativa que hablábamos al principio. No creo que sea porque lo que venimos hablando, y es tu caso, por ejemplo, y es el caso de mucha gente que ha tomado en serio, que ha pasado del episodio 25. Okay. Yo creo que hay mucha gente que a pesar de que no obtienen dinero, apuestan por el podcast como medio de autoexpresión, sobre todo, y de conectar con otra gente interesada en sus temas. Yo no creo que no sea un ejercicio amateur. Quizá también hay una intención de separarlo de aquella persona que está mucho más relacionada con las comunicaciones como profesión. De ahí quizá viene eso de ser un amateur versus una persona propiamente preparada en las comunicaciones. Creo que simplemente como el ejercicio de este artículo era comparar estas dos vertientes del podcasting, pues creo que por eso es que optamos por esa identificación así, pero estamos muy claras y convencidas de que puede haber personas que conozcan muy bien este medio y se sepan mover muy bien y vayan por el episodio 300 y pico, lleven muchísimos años en esto, ¿no? Y no necesariamente son amateurs. Ustedes también plantean que el 86% de los podcasts de Puerto Rico son producto de la expresión cultural. Lo demás, pues supongo yo que son refritos de la radio, la prensa escrita y hasta la televisión, como dijimos ahorita. ¿Han comparado ustedes esos porcientos con los de otras sociedades? Por ejemplo, Estados Unidos, América Latina, Europa. ¿De alguna manera han tenido forma de cruzar eso? ¿Nosotros seguimos una tendencia global o vamos por otro camino? Pues no sé, eso es una interrogante que queda ahí en el tintero. Muy bien Oye, que nosotras y particularmente yo, porque mi profesora pues ya lleva mucho más tiempo en esto de la investigación de radio y de podcast. Yo estoy iniciándome, pero yo lo que propongo es crear como unas metodologías para que sean precisamente calcadas en otros mercados. Las metodologías de análisis que yo propongo se pueden muy bien aplicar en otros mercados. Yo no sabría decirte si en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro mercado más próximo, esté ocurriendo lo mismo, pero yo entendería que por ahí va el asunto también. Eso de la expresión cultural, pues se puede atar a esa tendencia a hablar de cultura, que Vargas también lo pone en sus temas, que cuando divide los podcasting en temas, las temáticas elegidas son sociedad y cultura. Así que puede ir por ahí el asunto también. De hecho, hay un libro que tengo el nombre en la punta de la lengua del autor, pero se llama Language, Thought and Reality. Es un libro de 1945. Y el autor de ese libro, que me voy a acordar de su nombre ya mismo, plantea que la cultura de un pueblo se lleva la idiosincrasia de un pueblo se lleva en su lengua, en la expresión del lenguaje, ¿no? Y eso, a su vez, si tú lo extrapolas en términos antropológicos, lo que quiere decir es que los medios, pues no son otra cosa que una reflexión de la cultura de un pueblo. Todos los medios, la televisión, la radio, todas las expresiones de comunicación puertorriqueña no son más que un reflejo de quiénes somos nosotros.
Y los podcasts por obligación no pueden ser otra cosa, tienen que ser también una expresión de lo que somos nosotros. Claro, Vargas lo analiza muy bien también cuando se pone a observar detenidamente los datos que va generando. Y sí, sin lugar a dudas. Yo diría también, en términos de eso, cuando hablamos de temática, el hecho de que haya muchos podcasts que estén bajo la categoría temática de sociedad y cultura puede deberse a que es un tema muy amplio, que dentro de la sociedad y cultura cabe muchísimo. Tú eres buena gente. Yo le dije a Enrique que eso era un zafacón. Sí, porque bajo ese mote cabe todo, prácticamente. Todo lo que no tiene dónde meterlo, lo mete ahí. Y sobre todo, cabe todo lo que toca la política. Bueno, pero Vargas, por ejemplo, y ya Google iTunes, que ya está separando la noticia política como categorías temáticas, que eso... Pero sí, la sociedad y cultura también pudiera fácilmente acaparar la política. Yo observo, de hecho, ustedes plantean unas tablas ahí en ese estudio, y yo observo que el grueso de esas tablas las controlan los medios tradicionales de Puerto Rico. Y sin embargo, yo sé que en el observatorio del podcast, la gente que controlan los rankings no son ellos. Si tú los buscas, los primeros que están arriba, y no por darme coba, el segundo soy yo, pero por encima de mí hay uno que se llama Macetaminofen, creo que es que se llama, que es un comediante. El programa se llama Siempre es lunes. Hay dos de sexo debajo de mí, que yo todos los días les digo a Enrique, yo no entiendo todavía cómo yo, hablando de cosas serias, estoy por encima de 2 podcasts de sexo, porque eso es inexplicable para mí, un gran misterio, pero esa es la realidad. Y si te vas de ahí, empiezas a encontrar los de Melvin, el de Chente, ninguno de ellos es del Nuevo Día, ni de las emisoras de radio, ni de las de televisión, esos están por allá abajo por el 100 y pico. Sí, pero esto nos trae a otro tema importante. En Puerto Rico, que esto lo descubrí también con Enrique, la capacidad que tenemos como para poder determinar un ranking es casi nula, por no decir nula completamente. Y eso tiene que ver también con nuestra situación política. Las grandes medidoras de descarga y de audiencia no nos consideran un país solo, sino que estamos diluidos dentro de la audiencia y el consumo de Estados Unidos, y por eso se hace tan difícil poder determinar cuál es el podcast más descargado o más escuchado en Puerto Rico. Así que yo el problema con eso es que no te califican como un país y no te califican como un estado tampoco, porque si tú quisieras hacer ese mismo estudio sobre Nueva York, lo podías hacer. O sobre Florida. Sí, y por eso esto ha sido siempre también un inconveniente para las muestras de análisis, un poco acotarlas y bregar con muestras un poco más concentradas se hace un poco difícil, porque como maneras de determinar, de acortar y de establecer una muestra, esa sería la principal. Vamos a estudiar los podcasts más descargados o más escuchados. Bueno, pero te encuentras con ese inconveniente, así que hemos tenido que estar dándole vueltas a la píldora para ver de qué manera uno puede estructurar una muestra, y en este caso hemos a veces transado compartir de los datos del observatorio, y para ese artículo que tú citas, que escribimos, lo que hicimos fue que miramos los podcasts que hubiesen publicado al menos un episodio en los últimos 6 meses. O sea, que nos hemos ido por la variable de continuidad, de podcasters que deciden continuamente crear contenido de periodicidad. Esa es la variable que hemos usado para delimitar las muestras, porque nos encontramos con eso de las descargas, que no existe tal cosa, tal métrica. Las métricas existen, lo que pasa es que quienes las conocen son cada uno de los podcasters. Eso. Porque yo sé las mías, pero no sé las de Melvin, ni sé las de Enrique, tú sabes. Cada cual sabe la suya. Bueno, entonces habría que preguntarle a todos los podcasters. Y entonces te van a decir un número que es 10 veces lo que es de verdad.
Exactamente. Porque Exactamente. obviamente todo el mundo le va a dar maquillaje al de él. Claro. Oye, ¿ustedes tuvieron por casualidad la oportunidad de cruzar la variable de la plataforma alojadora con la de producción de episodios? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, que uno de los, hablábamos ahorita de que Spotify, pues dicen la gente que ha tenido un crecimiento inmenso, pero cuando tú buscas es porque está lleno de podcast de Anchor. Entonces, pues la pregunta es, tú sabes, si tú cruzas por ejemplo, Blueberry, por ejemplo, el Libsyn, que son plataformas que te cuesta 20 o 30 dólares mínimo estar allí. Hay un hosting de menos, pero no vale la pena porque no tiene estadística. Pues entonces, eso incide sobre la cantidad de episodios que publica la gente, porque la gente buscando que sea gratis no están allí. O sea, los que están dispuestos, Sí. tú sabes, los que están dispuestos a hacer muchos episodios son los que están allí, en Libsyn y en Blueberry, por ejemplo. Pues, pues esas dos variables no las hemos cruzado, aunque sí las hemos medido, eso de periodicidad y de, o sea, publicación de episodios, que eso es la periodicidad, y el alojamiento, no las hemos cruzado. Sí, sí hay una tendencia a que el podcasting en Puerto Rico se aloja particularmente en Anchor. Vargas lo dice en su observatorio y nosotras también podemos concluir eso. Y también hay podcasts independientes, ahí nosotras determinamos que hay 9 podcasters que son los que con más regularidad publican, podcasters independientes. Wow. Eso sí lo comparamos con el ritmo de publicación, que a lo mejor esto no es necesariamente el barómetro que tenemos que usar, pero si decimos que la radio, los podcasts de radio, que hablábamos en un principio que son radiodifundidos y no son podcasts en sí mismos, pero tienen un continuo de publicación diario, cada 2 días, claro, porque es la frecuencia de la radio. Los podcasters independientes que asemejan esa continuidad a esa de la radio son 9, que son esos que están produciendo contenido cada 1 o 2 días. Ahí está Chente, está Walo, Nación Chancleta, está Café en Mano, un chico que se llama, que tiene un podcast que se llama Café en Mano. Está también, si mal no recuerdo, Jay Fonseca. Y ya quedan unos pocos más. Solamente hay una mujer que es algo de negocios, un podcast de emprendimiento y de negocios. Pero sí, son 9 los que tienen esa regularidad. Wow. Que eso es un buen dato también. Y yo no estoy en esa lista y yo salgo todos los jueves a las 5 de la mañana. Porque es semanal. Pero esa es otra que sería la próxima. Mira, lo que he ido leyendo, la mayoría de los podcasts, en este caso España, creo que Estados Unidos también, publican con una regularidad semanal, quincenal, mensual. Más o menos ahí se concentra la periodicidad de los podcasts. Semanal, mensual, semanal, quincenal, mensual. La diaria son muchos menos. Eso aquí en otros mercados también. Fíjate. Yo supongo que es porque la gente tiene otros trabajos. En algunos casos sí, porque esto, yo ya te digo, yo lo vengo haciendo de esta manera desde que tenía la oficina, pero pues de un tiempo a esta parte, pues yo, el mercado de la farmacéutica, que era mi mercado, el gobierno se encargó de matando a las 9:36. Y entonces pues me he dedicado de lleno a esto otro, ¿no? Así que entonces ahora pues tengo más tiempo porque esto es lo que hago. Antes hacía aquello y esto lo hacía por el lado. Claro. Porque aquello me dejaba mucho más dinero de lo que me deja esto, cualquier día de la semana. Me está curioso un término que ustedes utilizan aquí que yo no lo veo. Ustedes hablan de que el podcast ejerce un papel de intermediación cultural. Y entonces yo pienso lo contrario. O sea, ¿acaso el podcasting no se podría argumentar que ha sido desde sus inicios un ejercicio de desintermediación? O sea, sí, yo creo que es eso precisamente la conclusión a la que llamo. En ese artículo
la pregunta de investigación que nos lanzamos es si la oferta de podcast en Puerto Rico atiende a una expresión cultural independiente, que es lo que hemos estado hablando, frente a los mainstream media, o es una incipiente industria cultural. O sea, es todo lo contrario a lo que tú estás planteando. O sea, nosotras no quisimos averiguar si el podcasting está más del lado de la cultura independiente o está más del lado de la industria cultural, que esto es con todo el término es horrible, pero traducido al español es plataformización, la platformization. Eso en la teoría sobre el podcast es cuando las grandes industrias de audio se adentran en el podcasting, que es también lo que venimos hablando, Spotify, Google, adentrado en esto de darle alojamiento y agregación a los podcasts. En el caso de Puerto Rico, nosotras concluimos que está más atado a una expresión, un ejercicio de cultura participativa más que uno de esa industria mercantilizada, digamos, y de inmersión en la plataforma. Por eso, pero eso en sí mismo es una desintermediación, porque lo que estás haciendo es que estás rompiendo esa cadena y estás cogiendo ese escucha y te lo estás trayendo acá y le estás dando un contenido distinto que el que él recibía cuando estaba escuchando la radio. Y eso es lo que es desintermediación, es romper una cadena. Sí, pues, precisamente eso es lo que hace el podcasting aquí en Puerto Rico. Es eso precisamente. ¿Tú dirías que es un mecanismo de renuncia a la manipulación mediática, a la desinformación sistemática y a la repetición constante? Sí. Las tres cosas caracterizan nuestros medios, dicho sea de paso. Si te pones a ver, en Puerto Rico se manipula a la gente a través de los medios, se desinforman sistemáticamente a través de los medios y se les repite el mismo mensaje desde que sale el sol hasta que se pone. O sea, y yo le añadiría que es una respuesta ciudadana también precisamente a eso, que puede ser incluso un ejercicio de manifestarse en contra de eso que está ocurriendo. De hecho, el podcast es prensa ciudadana, es lo mismo, o sea, nace de una fuente común a los blogs. O sea, claro, que son prensa ciudadana también. Es de autoexpresión también, de autoexpresión y, como decíamos al principio, de nicho, de hablar de temas que no se hablan a nivel masivo. ¿A cuál es podcaster independiente que se refiere el estudio de ustedes? Porque como te digo, los que enumeran allí son medios corporativos la mayoría. Cuando ustedes hablan de podcaster independiente, son estos que tú me estabas hablando, Chente y... ¿Cuánto fue que me dijiste que eran? 7. Es un número 9, bendito sea Dios, es un número paupérrimo. Sí. Da pena ese número. Ese estudio en particular nosotros lo hicimos, esa muestra se recogió en un periodo de, como te decía ahorita, de 6 meses, porque se veló que hubiesen publicado un episodio, al menos un episodio en 6 meses. Eso teniendo en cuenta las fechas, lo tengo por aquí anotado, del 1 de enero al 29 de junio del 2020, o sea, esto fue el año pasado. Ok. Y primer semestre del año. Sí, nosotras lo que hicimos fue mirar los podcasts activos en el observatorio y de esos podcasts activos entonces reducir la muestra con los que hubiesen publicado en los últimos 6 meses, en ese periodo de 6 meses. Y entonces eso nos da un universo de 424 podcasts. En ese momento ya eso ha crecido. Wow. Pero en ese momento eran 424 podcasts y eso lo dividimos entre podcasts independientes y podcasts de medios. Entonces el porcentaje mayor de esa muestra eran independientes. Los de medio creo que solamente eran 60. Okay. Nosotras en esa tabla enumeramos los medios corporativos con sus nombres y sus matrices, sus corporaciones, pero podcast de medios hay 60 en ese momento. ¿No cruzaron esa variable contrapoblación? Para la cantidad de podcast contra población, porque sería interesante ver porcentualmente qué cantidad de podcast por ciudadano hay en Puerto Rico vis a vis en Europa o en Estados Unidos. O sea, ¿tenemos más podcast de los que deberíamos tener o tenemos menos?
Eso es interesante también. Eso es más sociológico. Sí, Pero sí, pero sería interesante saberlo porque eso te dejaría ver la efervescencia que tiene el medio. O sea, mirándolo bajo la lupa del elemento poblacional. O sea, tú tienes 3 millones de habitantes, tienes 400 podcasts y pico. ¿Cuánto es eso porcentualmente? Si tú coges los que hay en Estados Unidos, los divides entre 325 millones, ¿qué número te da? ¿Es más alto o es más bajito? Entonces, es un número que es interesante porque es como tú dices, es un número de corte sociológico, porque el podcast tiene un gran contenido sociológico, o sea, claro. en su razón de ser misma. Mira, hay otra cosa que no sé si lo tenías por ahí anotado, pero está en esas características que diferencian la radio del podcasting. Ajá. Y es la interacción, cómo se da. Nosotros aquí estamos hablando bien normal, bastante coloquial, digamos, usando refraneo, riéndonos, bastante relajada la conversación. Eso no ocurre quizás en la radio tradicional, o sea que eso es otra característica que diferencia y bueno, que está presente en el podcasting. Bueno, porque hay unos elementos que entran en el podcasting que no entran en la radio o viceversa, como tú lo quieras ver. Es que en la radio hay un elemento de censura. De hecho, yo sí quisiera, yo no lo hago porque no es mi estilo, pero si quisiera estaría usando malas palabras ahora, como hace Chente, por ejemplo. Claro. Y pues me lo permite el medio. Lo que va a hacer es que me va, ¿cómo se llama? Me va a coger Apple allá, me va a cambiar la clasificación. Me va a poner que es ¿cómo que le llaman ellos? Expreso, o qué sé yo, cómo que ellos le llaman. Básicamente que utilizo malas palabras, vamos, si fuera el caso. Pero ese no es mi caso. Pero el medio lo permite. Lo otro es que no tengo limitación de tiempo. Yo puedo hablar contigo 3 horas si me da la gana y publico la entrevista completa. En una emisora de radio tengo 60 minutos, de los cuales tengo 18 de anuncios y me quedan 40, ¿cuánto es? 42. Tú sabes, pues eso es lo que tengo. Me lo dividen en tres segmentos. Y entonces por eso es que tú ves, y nos tenemos que ir a una pausa y la persona se queda con la palabra en la boca. Cuando regresa ya ni se acuerda de lo que estaba hablando. Es un medio inefectivo. En ese aspecto es inefectivo, tú sabes. Claro, tiene otras ventajas que no tenemos tú y yo, que es que si yo estuviera en la radio, yo pudiera estar ahora mismo entrevistando a alguien en la calle, para en una esquina, en vivo y a todo color, y eso está saliendo al aire y todo el mundo se está enterando en el momento. El podcasting pues no tiene eso. Así que, tú sabes, son cosas que diferencian un medio del otro y que necesariamente pues son las que pintan el podcasting acá y el radio acá, y son dos cosas diferentes. Yo pienso, de hecho, te voy a dar la oportunidad, no te creas que no, te voy a dar la oportunidad de hablar de lo que tú quieras, porque eso viene. Pero te quiero hacer la pregunta porque tú tienes que estar enterada, en la universidad tuya, obviamente deben haber otra gente haciendo otros trabajos, ya sea para grados doctorales o para maestría o lo que sea. Y yo me pregunto si existe la intención de añadir algún grado de investigación primaria, lo que se llama estudios de campo, a estudios futuros, por ejemplo, entre los podcasters, entre los oyentes, entre los entrevistados, entre los anunciantes, porque este estudio que ustedes hicieron es un estudio que está hecho a base de información secundaria. O sea, el estudio lo hizo Enrique y tú lo hiciste a base del estudio de Enrique, pero tú no fuiste a la calle a entrevistar podcasters. ¿Ves? Eso sería investigación primaria. Cuando yo hice mi tesis, por ejemplo, yo hice investigación primaria porque yo mandé 600 cuestionarios a la calle. Y entonces a base de esos cuestionarios, pues crucé variables, hice todo ese montón de loqueras que se hacen para hacer una tesis. Pues eso se llama investigación primaria. Pero entonces la pregunta es, a nivel de universidad, porque tú tienes que estar enterada, ¿hay otra gente haciendo eso? Estudios puramente de campo, profundizando más en este tema. Sí, yo ahí con los podcasts en particular, creo que en la Universidad de Navarra, ahora no sé específicamente si es con podcast o es con programas de televisión, no estoy muy clara, pero mi profesora me ha contado sobre eso que llamas estudio de primera, recogiendo, es como una base de datos, alimentando una base de datos, que es lo que hace Vargas. Okay. Hay un grupo de estudiantes, pero ahora no sé si son podcasts, ahora se me olvida, no sé si son podcasts o son medios, programas de televisión en particular. Eso es lo que me consta que está ocurriendo ahora en la Universidad de Navarra, en ese departamento que yo estoy.
Pero quiero hacerte también una observación con eso. Como sabes, y hablamos al principio, esto va a ser, el grado yo lo obtengo mediante una serie de publicación de artículos. Y quizás es el primero. Ok. Estoy proponiendo ahora o delimitando un segundo tema y precisamente voy a entrevistar a podcasters para de ahí, pues primero crear un cuestionario que se enviará por todo esto de la virtualidad, por Google Forms creo que va a ser la herramienta. Y entonces ya de ahí se analizará de primera. Pero primero lo que queríamos era acercarnos al estudio, hacer una aproximación añadiéndole unas categorías que Vargas no necesariamente tiene en su observatorio y cruzando variables también, porque el trabajo de Vargas es mucho más descriptivo. Digamos, él recoge datos y los pone ahí ordenadamente en su observatorio y están ahí para que los investigadores o el que quiera los analice, los use en función de su análisis. Así que eso fue lo que nos decidimos hacer en vista de que también tenemos la limitación que hablábamos ahorita de que esos datos no me los provee iTunes, no existen en iTunes, entonces pues la única fuente es Vargas y de ahí la importancia del observatorio. De hecho, Apple tiene el más mínimo dato que tú te puedas imaginar. Lo que pasa es que no se lo dan a la gente, no se lo dan ni a los mismos podcasters. Pero Apple tiene una base de datos por lo que se comenta en la industria. A Apple no se le pierde un vellón. O sea, esa gente sabe todo sobre la gente que escucha los podcasts. Sí, todas estas alojadoras también, Evox, Spreaker, ahora se me escapan, Anchor, Libsyn, a todas yo también les pregunté, busqué en sus páginas web algún correo electrónico de contacto preguntándoles por estadísticas de Puerto Rico en términos de descargas y audiencia y se negaban a dármelas. Así que... No, de hecho, yo sospecho que te las podrían dar, o quizás ni dártelas. Bueno, como eres estudiante, quizás te las dan. Normalmente te las venderían. Pero pienso yo que te las darían de forma agregada, pero a nivel individual no, porque se buscan un lío con los podcasters. Los pueden hasta demandar. Los pueden hasta demandar, tú sabes. Información confidencial, digamos. Sí, o propietaria, o como tú le quieras llamar, pero agregada lo que quiere decir es que tú le puedas decir, oye, pues dame en términos porcentuales los podcasts de Puerto Rico, cómo oscilan en términos de audiencia, en términos de la procedencia de la audiencia. 2 o 3 datos te los pueden dar a nivel agregado, pero que te den los míos, o los de Enrique, o los de Melvin, eso no lo van a hacer porque ahí se buscan un problema. ¿Tú sabes? Sí. Que tú sepas, ¿tú eres un ave solitaria allá en Navarra o hay otros puertorriqueños haciendo este tipo de trabajo también? De podcast no. Podcast yo diría que también soy la única. Por lo menos de la clase que inició conmigo el doctorado, sí hay gente trabajando otros temas, pero de podcasting soy la única. Y puertorriqueños en la universidad también hay una minoría. Y como tú me lo cuentas, el estudio estás apenas comenzando, porque si me dices que vas a hacer estudios posteriores, pues obviamente estás en los comienzos. ¿Cuánto aproximadamente tú te tardas en hacer el estudio que estás haciendo para poder defender tu grado? Bueno, el requisito son 3 artículos publicados en revistas prestigiosas a nivel internacional. Recientemente enviamos uno. Este que tú leíste y que está por ahí disponible en PDF es parte de las actas de un congreso que participé. Y bueno, salió esta comunicación como parte de ese congreso, pero no cuenta. Así que para los efectos tengo uno enviado a una revista sin todavía decisión si me lo van a publicar o no, y estoy iniciando el segundo. Faltaría todavía hacer el segundo y luego el tercero. Yo supongo que eso me tomará como algunos 2 años más. Está bien. Bueno, o sea que básicamente es la misma cosa, porque se dice que una tesis bien hecha, que uno le meta el pecho, se echa 2 años, porque son 4 capítulos y cada capítulo te coge un semestre, más o menos. Yo de hecho, yo me eché 2 años en escribir la mía y créeme, pasé la salsa y el guayacán, no fue fácil.
Ah, eso es un proyectazo, eso es como parir un muchacho. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Y entonces si te das con un director de tesis majadero, más todavía. Y de hecho, el primero mío le dio un derrame cerebral. Ay, Yo bendito. tuve que echar los primeros 2 capítulos de mi tesis al zafacón y empezar otra vez. O sea, Wow. yo me eché 3 años porque el primer año, que fueron 2 capítulos, los tuve que echar al zafacón porque el que llegó nuevo no, me dijo, no, conmigo tú arrancas de cero. Y yo, qué bueno, ¿eh? Pues así fue, arranqué de cero, 2 años más. Bueno, Pues ahora viene la pregunta que tú estás esperando, la que te ¿cuál? puedes poner las botas. ¿Hubo algo que no te pregunté que te hubiera gustado discutir? Bueno, hablamos bastante de... A mí lo que me gustaría que quede claro con esta entrevista es cómo entiendo yo el podcasting como estudiante doctoral que está trabajando este tema. A mí me parece muy pertinente decir que el podcasting es un medio con todas sus características que lo diferencian de cualquier otro medio tradicional y que pues esa es la valía precisamente del podcasting, que está ahí al servicio, ¿verdad?, de quien lo quiera manejar y que se diferencia de cualquier otro y que por eso merece la pena estudiarse. Como se ha estudiado la radio, como se estudia la televisión, igual el podcast, aunque como decías al principio, es un muchachito que tiene Ah, 2 décadas, sí. 2 décadas, Va a cumplir 20 años ahorita en el 2024. así mismo, pues merece la pena estudiarse, sobre todo ahora que está haciendo, la está tomando tanta atención, le están prestando atención grandes industrias. Así que yo creo que por eso hay que resaltarlo. Entonces, hay una cosita que también mencionaste al principio, que no sé, tú decías que en Estados Unidos se están dando quizás grados, esto se está enseñando en las universidades, en Puerto Rico esto no, quizás forma parte de algún currículo de una clase de radio, de algún curso de radio, pero no hay un curso per se en Bueno, podcasting. bueno, a mí me dijo Enrique que a él lo han invitado a dar una charla dentro de una clase de un día. O sea que ni siquiera le dedican la hora entera a hablar de podcasting, sino que él está allí y pues casualmente tenemos con nosotros al señor Enrique Valga que le va a hablar un ratito de podcasting y quizá le conceden, qué sé yo, media hora o algo así. Uh-huh. Tú sabes, Y cuando bendito sea Dios. hay cursos de radios completos de un semestre, por ejemplo, y con el podcasting pudiera pasar exactamente lo mismo. Desde teorizar hasta poner en práctica un podcast, cómo hacer un podcast, con eso se puede montar un curso. Así que yo creo que eso es un vacío que hay en las escuelas de comunicación de aquí de Puerto Rico. Y bueno, no sé si la meta, una vez obtenga el grado, sea por ahí dar los primeros pasos, ofrecer por ahí alguna propuesta de curso. Eso yo diría sobre el tema que nos ocupa en esta conversación, pero porque de querer hablar de cosas podemos estar aquí hasta la noche hablando No, de... no, seguro, sin duda no, pero lo que pasa es que por más que uno quiera construir una línea de preguntas, pues muchas veces deja fuera algo que es precisamente lo más que quería tocar el entrevistado y yo tengo por costumbre al final abrir la charla para que la persona hable de lo que quiera, porque muchas veces se me ha dado el caso de que la sobremesa es más larga que la cena. O sea, porque entonces, sí, entonces nos vamos por otro camino y esa sobremesa me termina siendo de 1 hora porque la persona me trae temas interesantes y yo te digo una cosa, yo no sé si tú te acuerdas quién era Larry King. Larry King era quizás el mejor entrevistador que ha dado los Estados Unidos. Entrevistó a cuanto presidente mundial tú te puedas se te puede ocurrir, entrevistó al Papa, entrevistó a Margaret Thatcher. Ese señor, la lista de gente que le entrevistó mete miedo. Y él decía que la fórmula de una buena entrevista es pregunta y cállate la boca. Sí, Esa yo es la coincido. clave. Y entonces por eso yo abro la charla a que la persona pues me traiga el tema que sea y si se le ocurre traer un tema que a mí me parezca interesante, yo le voy a echar gasolina al fuego para que me siga hablando. Sí, no hay ningún problema. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y le voy a seguir dando cuerda porque si me parece que es conversación interesante, pues ¿por qué no? Eso es cierto. Y bueno, y utilizando las características del podcasting más aún. Correcto.
Pues pero yo creo que ha fluido bien y sobre todo se han tratado estos temas de las características. En resumen, quizás hemos hablado un poco más al detalle de esas características que diferencian. Pues cómo no, Gabriela, te doy las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Eres un orgullo para nuestro país. Gente que están por allá haciendo cosas distintas, no están haciendo lo que hace todo el mundo. No son todos los días que uno trae al programa a alguien que esté haciendo un doctorado en podcasting. Como te digo, tú eres la segunda de 3 que conozco. Puede ser que hayan 4 o 5. Los otros serán de allá de España probablemente. En Estados Unidos, como te digo, saco aparte porque inclusive yo he escuchado programas de ellos de la Universidad de Arizona y son una de las universidades en el mundo de las comunicaciones en particular, enmarcando ese pedacito, son una de las universidades más progresistas de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con mercadeo y comunicaciones. Y yo sé que allí se están haciendo doctorados en podcasting también, pero no son muchos, ni acá, ni en España, ni en ningún sitio. Así que perteneces a una élite, perteneces a un grupo bien pequeño. Así que pues te felicito por estar por allá representando a nuestro país y espero que cuando termine no te quedes en España corriendo al frente de los toros, que te vengas para acá a hacer un buen podcast acá en Puerto Rico. Bueno, pues yo te agradezco que me hayas invitado y poder hablar de este tema que me gusta y darme ese espacio, ¿verdad? Para aquí expresarme. ¿Cómo Te no? agradezco mucho. Tienes la plataforma a tus órdenes para cuando quieras volver. Bueno, pues gracias. Gracias a ti. Gracias, Orlando. Gracias a ti. Hasta luego. Bye, bye.